pasa de mi teléfono? Mateo 13. Aquel día, ¿lo tiene a ver? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por las parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el cual 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oír. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Podemos nosotros estar esta mañana, Señor, abriendo tu escritura y estando, Señor, preparados y listos para recibir el alimento. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar. Entonces, dice la escritura que Dios dio toda semilla, y toda semilla debe producir según su género. Y después, más adelante, en el libro de Mateo, de manera espiritual, empieza a decirnos cuál es la semilla. Y la semilla también significa la palabra de Dios. La semilla, simiente, ¿verdad? Eso quiere decir semilla. Entonces tenemos que hay alimento desde los tiempos del mensajero de esta edad, desde los tiempos del hermano Branham. Él empezó a decir, ¿verdad?, que ya había alimento con, nosotros le llamamos hormona, ¿verdad?, pero él nos dijo que ya había alimento con ciertas células que estaba ahí diciendo que empezaba a ver que los hombres parecían más femeninos y las mujeres parecían más masculinas, ¿verdad? Eso viene desde el tiempo de que el profeta estaba en esta tierra, y ahora en nuestro tiempo, pues imagínense cuánta comida procesada, cuánta comida con hormona ahora tenemos, ¿verdad? Es una forma de que la gente empiece a probar, o a la gente le empiece a administrar medicamento que ella no quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos necesitamos comer. Ahora, fíjese bien, hay una semilla natural y ya siempre ha habido una semilla espiritual, pero sabemos bien que la comida híbrida, ¿verdad?, hace daño. Fíjese bien, el grano híbrido o el maíz híbrido es un maíz que pudiera parecer a simple vista incluso mejor que el maíz natural. Entonces tenemos que la semilla también pudiera ser más atractiva quizás a los ojos que una semilla natural, ¿verdad?, que una semilla que es original, producida por la tierra. Entonces empezamos a tener problemas porque el alimento híbrido empieza a hacernos daño, ¿verdad? Se ha hecho un estudio y se piensa que probablemente el alimento que estamos probando, la carne que estamos comiendo, sea uno de los principales agentes productores del cáncer ahorita en las personas. Son estudios que se están empezando a hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que dices lo que sea, o lo que tú comes, tengas cuidado porque eso produce cáncer. No. Esos son estudios que se empiezan a hacer y empiezan a teorizar. Dios, Él puso una manera y Él tomó una decisión. Dios puso una manera de que el hombre comiera, ¿verdad? Y que el hombre espiritual también comiera, ¿verdad? Y Él tomó una decisión, y Dios no cambia, y sus palabras son perfectas. Si en algún punto alguien te dijera que la palabra de Dios está mal, o que las decisiones de Dios están mal, entonces no sería Dios, porque Dios no se puede equivocar, porque Dios es Dios, y todo lo que Él hace, sus decisiones son perfectas. Él no se equivoca. Entonces Dios puso sus modos, Dios puso sus métodos, y Dios mismo está vigilando que todo se lleve al pie de la letra. Si alguno cambia algo a la palabra de Dios, eso está errado, y entonces eso empieza a ser alimento híbrido. Dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que aquel que le agregue a la escritura, ¿verdad?, o que aquel que le quite a la escritura,
debe mantenerse en su género toda semilla. Pero ¿qué sucede? Que si a la semilla tú le inyectas algo, entonces la haces híbrida. ¿Sí? Entonces ya no es original, entonces ya no sirve para su propósito. Sacarla de su género sería hacer algo que Dios no dijo. Cuando Dios hizo una semilla, la hizo perfecta para el hombre. Y ahora el hombre la está destruyendo al meterle cosas híbridas. La comida está siendo inyectada con células, dice el profeta, de esta edad. Dice que está haciendo que las personas sean más débiles en este tiempo. ¿Sabía usted eso? Dice que antes peleaban box. ¿Ya no han visto el box? ¿A quién le gusta el deporte del box? Dice que antes peleaban hasta 50 rounds. ¿Verdad? Los hombres tenían esa capacidad de pelear hasta 50 rounds. Si usted ve hoy las peleas de box, tienen que ser a 12 rounds y 3 minutos por round. Y las peleas de las mujeres son a 10 rounds. ¿Verdad? ¿Por qué pasa eso? Pasa eso por el simple y sencillo hecho de que la comida que están ahora ministrando a los seres humanos está contaminada. Es un alimento híbrido que no nos nutre, que no nos da el crecimiento que debiéramos de tener, porque empieza a ser todo sintético bajo la excusa de que ya no hay alimento, ¿verdad? Bajo la excusa de que ya no alcanza, que somos muchos en el planeta Tierra. Entonces, esto que están haciendo con la comida, dice el mensajero, desde aquel tiempo, los rounds se contaban cuando uno caía. Imagínense, uno podía estar perdiendo 3, 4 minutos en el boxeo y el round 1 terminaba cuando uno caía. Ahora no, te dan 3 minutos por round y tiene que sonar la campana, porque resulta que si ya te están pegando, ya se te abrió la ceja, ya se te abrió el pómulo, y los hombres empiezan a ser más frágiles cada vez, más frágiles cada vez, más frágiles cada vez. Eso sí, muy inteligentes, pero más frágiles. Entonces, cuando el hombre se apartó de Dios en el huerto de Edén, cuando el hombre no creyó la palabra de Dios, porque ese fue el principal motivo por el cual el hombre cayó, porque no creyó la palabra de Dios. Acuérdense que desde el Génesis Dios le dio la palabra al hombre y a la mujer para que viviera por la palabra. Y ellos al salirse de la palabra, entonces automáticamente le abrieron la puerta a los demonios, le abrieron la puerta a la muerte, y estamos en la condición que estamos. ¿Por qué? Porque no creyeron la palabra de Dios. Estoy asentando una base para que la traigas a nuestros tiempos. ¿Sí? Entonces, si Dios desde un principio le dejó la palabra al hombre para que viviera por ella, hoy ¿por qué causa vivimos nosotros en la actualidad? Vivimos por la palabra también. ¿Sí? Porque la palabra también nos alimenta, porque acabamos de ver que la palabra también es una semilla, pero que tampoco se debe hibridizar. Entonces, el hombre se aparta y le abre la puerta a los demonios, incluyendo a la muerte. Entonces, las generaciones empiezan a hacer prácticamente con cualquier cosa, ya se fractura un pie. ¿Sí? Ahora las peleas con los doctores, cuando se pelean, les tienen que dar 1 mes o 2 meses de descanso para volver a ponerlos en forma, porque no están aguantando lo que en otros tiempos aguantaban. Y entonces dice el mensajero de la edad que la condición espiritual del hombre, porque ahora todo es espiritual, ya no es la misma que hace años atrás. ¿Y por qué no es la misma? Porque la semilla, porque la doctrina, porque la palabra ahora está siendo hibridizada. Los hombres empiezan a quitarle cosas a la escritura y empiezan a incrustar sus pensamientos, y eso hibridiza la palabra y empieza a ser que los hombres de adentro, que los hombres sobrenaturales, los hombres espirituales, ¿verdad?, empiezan a ser débiles. Entonces, porque tenemos que entender que nosotros somos seres de eternidad, somos seres de luz, atrapados en un cuerpo. Es lo que la gente no quiere que te des cuenta, es lo que muchas iglesias no te dicen. Yo he escuchado predicadores y lo máximo que le alcanzan a decir es: pórtate bien. Y con eso, pero no puede ser nada más con eso. Si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no tiene la llenura de Dios, entonces está fuera del cuadro, no importa qué tan bueno sea, qué tantas buenas obras haga. Necesita tener el Espíritu Santo, necesita estar lleno del Espíritu Santo.
tener el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos tenerlo si las iglesias empiezan a hibridizarse? Si las iglesias empiezan a quitarle cosas a la palabra de Dios, si le empiezan a quitar cosas aún al mensaje, y empiezan a hacer cosas que el mensaje no dice, cosas que la Escritura no dice, y entonces ellos empiezan a dar cuenta que están hibridizando el mensaje. Por cierto, el mensaje se llama así alimento híbrido, por si lo quieren buscar, porque saben que yo no hablo mis palabras, son las palabras que el mensajero dice, y se llama así alimento híbrido. Entonces, dice que puso las semillas, y eso ha llegado hoy hasta la palabra de Dios. La gente empieza a insertarle sus doctrinas a la palabra de Dios y empieza a hibridizar al creyente. Escuche bien, es bien peligroso esto, porque alimentos hibridizados, dice el mensajero, que producen falsos nacimientos. Entonces, ¿cómo? ¿O dónde va a llegar la gente que piensa que ha nacido de nuevo? ¿Cómo puede ser esto posible? Entonces, tenemos que hacer que la palabra produzca lo que ha venido a hacer. ¿Sí? Si el alimento híbrido piensa que llegar a la doctrina, piensa que llegar a la Escritura, con eso va a volver a la vida, y no, es un alimento híbrido, no sirve. Aunque pareciera que la gente se alimenta, aunque pareciera que la gente se llena, pero al final de cuentas va y sale vacía. Entonces la palabra de Dios es una semilla. Esa es la única semilla que produce vida eterna. Cuando usted hibridiza la palabra, cuando usted hibridiza que es el mensaje, no está caminando a vida eterna, hermanos. Y eso es peligroso en estos tiempos. Tenemos que dejar la Escritura como está, tenemos que dejar el mensaje como está, porque si no, empezaremos a alimentarnos híbridamente y nos pasará lo que dice el mensajero. Seremos muy inteligentes, sabremos muchas cosas, pero estaremos débiles. Entonces, la única semilla que produce algo es la palabra de Dios y produce vida eterna. Ellos están en una condición híbrida, en una condición política. ¡Qué tremendo, hermano! Estamos viendo, fíjense, desde aquellos tiempos, el profeta de esta edad, obviamente predicaba en Estados Unidos, y decía que allá una vez un joven había atropellado en un carro mujeres y niños, que lo llevaron a la policía, y obviamente como tiene influyentismo, es político, dice que a las horas lo dejaron en libertad. Y dice que la decadencia de la humanidad, la decadencia de la moral de los seres humanos va cada vez de mal en peor. Pero mire, esto no es de ahorita. Esto viene desde el cielo, hermanos. Dios tiene sus modos y tenemos que dejar los modos como Dios dijo o Dios estableció. Por eso es bien importante, hay cosas que la Biblia dice que quizás no estamos de acuerdo, hay cosas que quizás la Biblia dice, pero me duelen hacer, me raspan hacerlas, pero si quiero que me vaya bien, si quiero que a mis hijos, a mi familia o a la iglesia nos vaya bien, tenemos que predicar las cosas y dejarlas como están. Eso es recibir el alimento original. Por eso no le agregues, no le quites, porque yo borraré tu parte del libro de la vida. Entonces, Dios tiene sus modos. Dios tiene las maneras de hacer las cosas. Si no se hace como Dios dice, entonces no sirve, porque hibridizas. Pero esto no es de ahorita, fíjese bien. Dice el mensajero en el mensaje, escuche bien, si usted lo quiere buscar, le estoy dando el mensaje para que vea que no soy yo. Se llama alimento híbrido. Así se llama, usted lo puede buscar en YouTube, alimento híbrido. Dura el mensaje 30 minutos. Si no puede con 30 minutos, entonces estamos perdidos. 30 minutos se llama así, mensaje alimento híbrido. Es el mensaje número 97 de 100 mensajes de pura doctrina. Porque usted, como dijo el doctor Enrique Méndez, tenemos que ser ministros ya de calidad. ¿Sí? No tenemos que ser ministros de tanteo. Tiene que saber toda la doctrina, todo tiene que saber. Entonces tenemos que entender que el alimento híbrido no nos sirve. Pero dice el mensajero en este mismo mensaje que eso fue una de las causas por la cual hubo guerra en el cielo. Por eso en Lucifer dice, fíjese, dice Lucifer tomó ángeles caídos para hibridizar las cosas de arriba, porque no le pareció cómo se había negociado la situación allá en el cielo. Entonces dice que tomó ángeles caídos, hermano, tremendo, ¿verdad? Pero fíjese bien, dice que tomó ángeles caídos que perdieron la dignidad.
Cuando uno utiliza la palabra, cuando uno le empieza a inyectar sus ideas a la Biblia, cuando le empieza a inyectar sus ideas al mensaje, entonces usted pierde la dignidad. ¡Qué tremendo! Predicadores sin dignidad. Y eso empieza a inundar los púlpitos. Gente que le mocha el mensaje o que le quiere agregar. Gente que le mocha la escritura o que le quiere agregar. Son personas sin dignidad. Predicadores sin dignidad. Prefiero caerles mal. ¿Ah? Prefiero no subirme al púlpito, pero tengo que decirle cómo está. No me invite a predicar si no quiere. Pero yo no lo voy a mochar porque es alimento híbrido. Alimento que no le sirve. Alimento que lo va a enfermar espiritualmente. Por eso nos está dando cáncer. Porque el alimento que nos están dando tiene con células. Por eso las mujeres ahora tienen como masa muscular y los hombres se les están apuntando los... Perdóneme, hermano. Perdóneme, las tetillas, vamos a nombrarlo así, pero vean ustedes cómo está ahora. Los hombres tienen como tetillas, véase bien, hermano. Y es un comportamiento, pero el alimento no nos sirve y Dios también nos hará responsables. Entonces, dice la misma escritura que Dios encarceló a esos ángeles. Pedro, si usted lo quiere buscar. Dice ángeles que no cuidaron su dignidad. Entonces, como predicadores, tenemos que cuidar la dignidad de nosotros mismos. No podemos meternos y someternos a un movimiento. O no podemos decir, porque la iglesia por ahí tiene, no caben los miembros de iglesia copiar sus cosas si bien no están. He visto iglesias haciendo rifas, hermano, cuando dicen que no lo hagas. He visto predicadores, ¿verdad? Bueno, no me quiero meter en esto. Ustedes dicen, qué terrible de la relación, hermano. No, hermano. Estoy hablando, hermano, aquí. Porque dice la escritura, perdón, dice el profeta, este mensaje no se puede utilizar. Este mensaje no se puede denominar, pero el predicador sí se puede. Como metiendo las doctrinas y las ideas que no son. Fíjese bien, entonces tenemos que Lucifer no le pareció y tuvo pleito con Miguel. Así dice la Biblia o no. Dice que de un lado peleaban los ángeles, Satanás y sus ángeles. Dice que del otro lado peleaba Miguel y sus ángeles. ¿Sí o no dice así la escritura? O sea, ángeles caídos, ángeles con la doctrina hibridizada, con ángeles que se pararon por la verdad, con ángeles que atienden la palabra completa y que no venden la dignidad. Porque así dice, ángeles que no cuidaron su dignidad. Entonces dice, sigamos avanzando. Si usted dice ahora, Lucifer ha tomado, dice, ángeles caídos y se ha metido a la iglesia y quiere quitarle la palabra, o se las ha quitado y convertirá eso en una denominación. En los tiempos del apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, dice que cuando ellos hablaban o se reunían, dice que llegaban hermanos falsos, que llegaban hermanos así, vestidos de piedad, pero nada más para espiar nuestra libertad en Cristo. Eran espías, hermano, que no creían, que no eran hermanos en la fe. Pero ya vamos a ver qué dice Pablo, y vamos a ver cómo le derrumbamos la iglesia, la doctrina que Pablo está predicando. Cómo podemos hibridizar esas cosas. Entonces, tenemos que tomar ángeles caídos. ¿Cuántos tienen este libro? Preguntas y respuestas. Si usted no lo tiene, da lo mismo. Lo puede bajar en PDF. Creo que la reunión internacional, cuando vamos a estar, que se aproxima, lo vende. Téngalo. Quiero que levante la mano aquel que sepa quién tiene más autoridad. Si un ángel del cielo o un ángel atrás del púlpito. Levante su mano sin temor, nada más es una pregunta. ¿Cuántos no saben la diferencia? Levante la mano solo si no saben. ¿Quién tiene más autoridad? Si un ángel del cielo o un ángel atrás del púlpito. Porque estamos hablando de ángeles. Ángeles quiere decir mensajeros, ángeles que perdieron su dignidad, predicadores que no tienen dignidad, hermano, que andan en las redes sociales, que le han partido la iglesia al pastor y sin vergüenza se paran atrás de un púlpito, diciéndose pastores, no saben, hermano. Eso es hibridizar, es alimento híbrido, cosas que no se deberían de permitir, nada que guarden en las espaldas, no, eso
me da vergüenza, pero si no lo denunciamos, esas cosas seguirán. ¿Sí? Está bien, si el hombre es ignorante, pues ayúdelo. ¿Quién tiene más luz? ¿Usted o él? Pues entonces ayúdelo. Pero más sin embargo, fíjese bien, estábamos en un, ya estoy dejando todo eso, hermano, porque nada más, como que me enfermo o me da coraje. Entonces ya por andar viendo todo eso, me estoy saliendo de los grupos de redes sociales, me empiezo a salir, porque de verdad, cada cosa que empiezan a poner, cada cosa que empiezan a decir, y se dicen amigos del mensaje, y te empiezan a poner cosas, incluso hasta ateas. Entonces, acuérdese bien, ya hablamos, esos ataques son directos al espíritu que está en la mente, no sea que me lo vayan a confundir. Entonces, si no está de acuerdo, vale que sea eso. Entonces, estaba la rebatinga, y había hombres que empezaban a decir, ¿verdad? Había hombres que empezaban a decir, a insultar a los que no sabían, y un hombre denominacional escribió lo siguiente. Dijo, yo no conozco mucho de su profeta, dice, pero sin embargo, tengo entendido que el hombre, el hermano Branham, siempre trató con amor, respeto a la gente denominacional o a la gente que no estaba de acuerdo con él. Ustedes como predicadores deberían seguir el ejemplo de la humildad del profeta que dicen seguir. Un hombre denominacional diciéndolo eso a supuestos creyentes. Vamos a terminar porque el tiempo se me acaba, el tema es extenso. Entonces, fíjese bien, hermano. Aquí está la pregunta, libro de preguntas y respuestas. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Un ángel del cielo o un ángel atrás del púlpito? Preguntas y respuestas. Todos tenemos que tener este mensaje. Página 274 dice, párrafos 631, 32, 33 y 34. ¿Ven su cuerpo dentro de usted? Tenemos otra pregunta, dice, vamos directamente a contestarla. Así que, cuando dentro de usted está un espíritu, otro hombre, lo exterior de usted es un hombre, lo interior de usted es otro hombre. Así que lo exterior de usted es lo sobrenatural, lo exterior de usted es lo físico, ¿ven? Y este ser, si usted está guiado por el Espíritu de Dios, usted llega a ser un mensajero de Dios o un ángel mensajero de Dios. ¿Eh? Porque ángel quiere decir mensajero, pero hay ángeles caídos que no tienen dignidad. ¿Eh? Bautistas caídos, metodistas caídos, hermano, no tienen dignidad, encerrados en prisiones de oscuridad. Dice, o un ángel o mensajero de Dios, ángel de Dios es la misma palabra, no se puede separar, mensajero de Dios y ángel de Dios. ¿Y quién tiene mayor autoridad? ¿Un ángel del cielo o un ángel en el púlpito? ¿Quién la tiene? La respuesta es el ángel en el púlpito. Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio a ustedes diferente del que yo les he predicado, sea anatema. Así que el ángel ungido con el Espíritu Santo y con la palabra está parado a un lado de Dios, ¿correcto? En el cielo y su autoridad. Ángeles sin dignidad, póngase de pie. Ángeles sin dignidad, predicadores sin dignidad. Póngase a escuchárselos, hermano. Nada más óiganlos, nada más vean cómo actúan, nada más vean cómo hibridizan este mensaje o cómo hibridizan la palabra de Dios. Y eso desde ahorita se los voy diciendo, eso no nos va a servir. Eso nos va a enfermar más. Porque el alimento híbrido, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y dijeron, oh, ¿acaso el maestro se ha enojado porque no trajimos pan? Y dijo, no es eso. Tengan cuidado de su doctrina. Pablo dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque si tú la hibridizas, entonces ¿qué le estás dando de comer a la gente? Por eso la gente ahorita tiene muchas dudas. Yo veo preguntas, hermano, que ya nos deberíamos de saber. Ayer vi una que decía, realmente Betsabé tuvo la culpa de que David cayera en el templo. ¿Qué es el